sean tan amables de ocupar su lugar. Presiden la firma de decretos en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Curibreña. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, actuario Juan Pablo Castañón Castañón. El presidente de la Asociación de Bancos de México, licenciado Luis Robles Miaja. El secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, licenciado Enrique Solana Sentíes. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, licenciado Manuel Herrera Vega. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ingeniero Enrique Guillén Mondragón. El presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, licenciado José Méndez Fabre. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, licenciado Francisco Guzmán Ortiz. El jefe del Servicio de Administración Tributaria, doctor Osvaldo Santín Quirós. Saludamos con el mismo agrado a empresarios y a representantes de la banca comercial y a los señores de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos las palabras del doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muy buenos días, muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a quienes presiden los diferentes gremios patronales del país. Muy buenas tardes al presidente de la Asociación de Bancos de México. Hace apenas una semana nos congregamos aquí para firmar un acuerdo en protección al patrimonio familiar, buscando además preservar el dinamismo de nuestras inversiones. Ese acuerdo se constituye ya hoy en una agenda de trabajo. Agenda que venimos desahogando todos los días en diálogo y todos los días en coordinación. La agenda que hoy nos ocupa implica 3 acciones relevantes. Como todos ustedes saben, el impuesto sobre la renta es un impuesto que busca gravar la riqueza menos el gasto indispensable para poderla generar. Cada vez que un empresario en México realiza una inversión, esa inversión le rinde frutos durante varios años, durante un periodo largo. Y eso implica que el gasto indispensable para realizar la inversión dentro del año es fundamentalmente la parte de la inversión que se fue depreciando. Lo que ahora estamos haciendo es anunciar en beneficio de las pymes que habrán de poder tener acceso a una depreciación acelerada por el 100% de la inversión que realicen este año y el que sigue. Ello permitirá a las pymes, con cargo a su obligación tributaria, tener acceso a mayores espacios de liquidez en independencia de si el 100% de la inversión era necesaria para generar la riqueza de ese año. El decreto, en consecuencia, que habrá de firmar el presidente, le da apoyo a las pymes, las acompaña en su esfuerzo, consciente de que el esfuerzo de las pymes se traduce en un importante proceso de generación de empleo. Pymes, para efectos del decreto, son todas aquellas que el año pasado tuvieron más de 100 millones de pesos de ingresos y ese abarca un número muy importante de contribuyentes y por lo tanto el decreto tiene un potencial relevante. El segundo evento o el segundo espacio que aquí nos congrega es el hecho de que México en estos momentos necesita poner todo el capital de los mexicanos a trabajar aquí y hay capital que por diferentes razones está trabajando fuera. Ocupamos construir un vehículo que permita que ese capital regrese a México y que en México sea productivo. Con cargo a ello, estamos proponiendo al señor presidente suscriba un decreto que permita la repatriación de esos capitales con la única condición de que esos capitales se pongan a trabajar aquí en el país en beneficio de los mexicanos. Y un tercer elemento que estamos aquí comunicando es que nos obligamos en la Ley de Ingresos vigente para 2017 en crear un portal de atención justamente a las pymes.
Ya las personas físicas en México, notablemente los asalariados, están acostumbrados a que sea el SAT el que les prellene su declaración. Y por lo tanto, el trabajo de cumplir con las obligaciones tributarias se ha venido simplificando de manera muy importante. La ley hoy vigente da la posibilidad de que las pymes escojan tributar manejando su contabilidad en flujo de efectivo y por lo tanto calculando sus obligaciones como la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Para esos efectos, desde principios del mes de febrero, el SAT habrá de poner a disposición de las pymes este portal que implique para las pymes la carga tributaria que hoy tienen los asalariados. Esto es una carga aligerada que permita que cumplir con las obligaciones, que cumplir con la obligación constitucional de aportar al financiamiento del gasto público se haga de una forma sencilla y cercana. Con todo esto, señor presidente, damos cuenta de que el acuerdo es agenda, que se cumple, que le estamos desahogando juntos, en comunicación, en coordinación y en unidad. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Sean tan amables de ocupar su lugar para dar paso a la intervención del licenciado Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México. Con su permiso, señor presidente. Es un honor poder dirigir unas palabras en esta ceremonia de firma de 3 importantes decretos. México ha construido durante los últimos 25 años un modelo de país que nos ha permitido gozar de estabilidad económica, bajas tasas de inflación e interés, así como un crecimiento consistente y una reducción significativa de carencias sociales. Durante esta administración, las principales fuerzas políticas del país aprobaron las llamadas reformas estructurales, medidas que implican un crecimiento del 1.5% de nuestro PIB potencial, lo que sin duda nos permitirá alcanzar un mayor dinamismo sostenible de la economía. Gracias a todo lo anterior y a pesar de una prolongada crisis económica global, nuestro país ha venido creciendo, creando empleo formal, logrando los niveles históricos más bajos de tasas de interés e inflación y generando una clase media creciente. Estas circunstancias no se aplican en la mayoría de los países emergentes y desarrollados comparables con nosotros. No obstante, los acontecimientos internacionales de los últimos 3 meses han generado una incertidumbre coyuntural que, si bien no altera los fundamentos económicos del país, sí podría generar un menor dinamismo en la inversión y el consumo durante una parte de este año, lo que reduciría nuestro crecimiento. En este entorno, el Gobierno de la República, los productores del campo, así como diversas organizaciones sindicales y empresariales, firmamos recientemente un acuerdo para que unidos enfrentemos la coyuntura. El mismo contempla medidas muy concretas que en el corto plazo estimularán la inversión y la creación de empleo, preservando con responsabilidad la estabilidad económica. Este conjunto de medidas no son las únicas que derivarán del acuerdo, dado que el mismo establece que los sectores productivos y el Gobierno de la República continuaremos trabajando en nuevas acciones que contribuyan a dinamizar nuestra economía en este periodo de incertidumbre. El acuerdo en cuestión no es un pacto en el sentido de los pactos firmados en las últimas décadas del siglo pasado. Esos pactos se firmaban en el entorno de profundas crisis económicas. Hoy, la situación económica del país no puede compararse ni remotamente con lo vivido en el pasado. Tampoco es un pacto para establecer cambios estructurales. Las reformas así calificadas ya se hicieron y han tenido gran éxito.
han sido reconocidas como ejemplares a nivel global y surtirán sus plenos efectos en el mediano plazo, como corresponde a toda medida estructural. El acuerdo es un acto de unidad de los sectores productivos y el Gobierno de la República para adoptar, insisto, en esta coyuntura particular, medidas concretas para paliar los efectos adversos que genera la incertidumbre existente en el corto plazo. Bajo este contexto, hoy seremos testigos de la firma de diversas medidas muy concretas y trascendentes, como lo son el Decreto Presidencial para la Reducción Inmediata de las Inversiones y el Decreto de Repatriación de Capitales, que fueron explicados ampliamente por el secretario Meade. Señor presidente, como ayer lo anunció el Fondo Monetario Internacional en Davos, la economía mexicana goza de bases sólidas, aunque el crecimiento pronosticado por el propio fondo no representa el crecimiento potencial del país, dada la incertidumbre generada recientemente desde el exterior. No obstante, también el día de ayer en Davos, México fue calificado como uno de los 8 países más atractivos para invertir en el año 2017, lo que refleja la confianza que tienen los principales inversionistas globales en nuestra economía, a pesar de la coyuntura. Es momento que los mexicanos tengamos confianza en nosotros mismos, valoremos la situación económica del país con objetividad y trabajemos unidos por México. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor Presidente de la República, es un gusto que nuevamente nos reciba aquí en Los Pinos para darle seguimiento al acuerdo, que como dice el secretario, el acuerdo ya es agenda. Me refiero y doy un saludo a los secretarios de Estado presentes, a sus colaboradores aquí presentes que han hecho un gran esfuerzo para dar seguimiento a los acuerdos que hemos tenido y han sido siempre atentos para ir viendo cómo aterrizamos los acuerdos, las acciones de estos acuerdos. También le doy la bienvenida a todos los empresarios que están aquí presentes, de los distintos sectores que están aquí presentes, que de alguna forma estamos dándole seguimiento a nuestro compromiso como empresarios para llevar a cabo acciones en pro del México que estamos construyendo. De la misma forma, mis compañeros dirigentes empresariales que están aquí presentes, muy buenas tardes a todos. 2017 presenta desafíos excepcionales que demandan acciones excepcionales, extraordinarias de todos los mexicanos, de gobiernos y de sociedad. Necesitamos medidas concretas para mejorar las perspectivas de crecimiento en los medianos y largos plazos. Pero también requerimos acciones inmediatas que se reflejen en la economía de los hogares de México. En el sector privado, estamos convencidos de que la mejor manera de lograrlo es a través de una mayor inversión productiva, mejores condiciones para la generación de empleos y más facilidades para que las empresas crezcan y generen oportunidades para las personas, para los mexicanos. Derivado del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que firmamos la semana pasada, hoy se ponen en marcha estas dos acciones y medidas que acordamos entonces y que hoy las ha explicado muy bien el secretario de Hacienda. En primer lugar, los incentivos fiscales para la repatriación de capitales nos permiten atraer nuevas inversiones, generar más empleos y agregar un mayor valor a los proyectos productivos que generen empleos en México. En segundo, y si me lo permiten, de gran trascendencia está el decreto que otorga estímulos fiscales a la inversión en capital de las pequeñas y medianas empresas.
Digo de gran trascendencia porque si el reto es fortalecer el mercado interno, la respuesta es apoyar más a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas, que representan el 95% de las unidades económicas, producen alrededor de la mitad de nuestro Producto Interno Bruto y contribuyen a generar más del 70% de los empleos de los mexicanos. Los estímulos fiscales que se establecen hoy significan una cantidad importante de liberación de recursos para la inversión productiva. En este año y el próximo, miles de pesos de millones de negocios estarán y podrán destinar mayores recursos a la compra de equipos y tecnologías que mejoren su productividad, que les permitan producir más con los mismos recursos e incluso generar más y mejores empleos. Nuestro reconocimiento a nuestros compañeros dirigentes del sector financiero y de las grandes empresas para acordar los mejores términos en la atracción del acuerdo y del decreto para repatriación de capitales. Y nuestro reconocimiento para los dirigentes empresariales de Concamín, Canacintra, Concanaco, que han estado muy activos en cuanto a las medidas que apoyen a las pequeñas y medianas empresas. Las pymes es el motor más efectivo para generar empleo en el país. Estas medidas son muy positivas, aunque sabemos que no son suficientes. Y seguimos trabajando con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía para nuevas medidas que enriquezcan las acciones de la agenda de los acuerdos. Las empresas pequeñas en sus cadenas de valor con las empresas grandes tractoras necesitan también de un mayor acceso al crédito con mejores condiciones posibles, así como una regulación más eficiente que permitan y destinen más recursos a producir más y con menos trámites que cumplir. En materia de financiamiento, el acuerdo de capitalización de la banca de desarrollo nos parece muy atractivo, que podría contribuir con mayor fuerza a detonar el crédito para todas las empresas, sobre todo las pequeñas, a través de esta sinergia tan efectiva que se ha demostrado en estos años entre la banca de desarrollo y la banca comercial. Es necesaria una revolución en materia regulatoria y vemos con muy buenos ojos los avances que tenemos con la Secretaría de Economía en este sentido. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado está iniciando una encuesta entre los principales municipios del país para identificar los obstáculos para trabajar, los obstáculos regulatorios municipales, delegacionales, estatales y federales. El sector privado se compone de millones de personas, hombres y mujeres, que trabajan todos los días, desde el pequeño puesto del mercado hasta talleres, comercios, industrias y las grandes cadenas de valor encabezadas por empresas mexicanas que nos hacen sentir orgullosos del empresariado mexicano. Todos los que componemos el sector empresarial estamos una vez más presentes en la tarea de trabajar por el bienestar de las familias. Lo hacemos confiando en México, trabajando cotidianamente, arriesgando por supuesto porque es nuestra vocación y generando empleos porque es nuestra obligación, consolidando nuestras propias empresas para que cumplan su función social para México. Los empresarios responsables y organizados no somos especuladores, ni fomentamos el desabasto de nuestras organizaciones. Especular con el hambre y las necesidades de las familias es corrupción y las organizaciones empresariales no lo toleramos, ni siquiera estamos promoviéndonos, sino que por el contrario lo combatimos, porque en una economía de mercado las empresas procuran siempre los mejores precios para el consumidor. Lo hacemos con toda responsabilidad, pero también respondiendo a nuestras propias realidades. Transcurrida la primera semana de este acuerdo, es nuestra responsabilidad, desde nuestra parte, estar dándole puntual seguimiento y esforzándonos para aterrizar las 35 acciones acordadas, para que los beneficios se vean en nuestra economía,
No podemos permitir que lo comprometido sea ni un cheque en blanco, ni que se quede solo en la teoría. Son compromisos de ambas partes. Seguiremos expresando la urgente necesidad de bajar el gasto público y controlar la deuda, evitar derroches desde los municipios, estados y federación, órganos desconcentrados y los demás poderes de la Unión. Pero que quede bien claro, evitar derroches también desde la empresa y concentrarnos en medidas detonadoras de la inversión y el empleo. No dejaremos de insistir que el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones que hagan cumplir la ley es condición indispensable para un México sólido y unido, para el desarrollo social y el económico. Ninguna de las acciones que hoy estamos tomando será sustentable si no se basa en un combate frontal a la corrupción y un compromiso de todos, gobierno y sociedad, para asumirlo como una función esencial e imprescindible del Estado mexicano. La clave es tomar acciones visibles y concretas, no fallar en la implementación, lograr que los delincuentes estén detrás de las rejas y que se desarticulen las redes de complicidades, considerando corrupción y delincuencia la organización de saqueos, actos de vandalismo y de uso indebido de la confianza. Es lo que nos demanda la sociedad y lo que tenemos que hacer desde las empresas y en nuestra relación y responsabilidad empresas y gobierno. No podemos perder esta gran oportunidad para este México que nos une, este México que nos tiene hoy aquí, cumpliendo cada quien nuestra responsabilidad. Y en ello, señor presidente, cuenta con todo nuestro apoyo, nuestra responsabilidad y nuestro empeño para trabajar por México. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, para el cual les invitamos a ocupar su lugar. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Particularmente quiero saludar la presencia aquí. Es de buena suerte. La presencia en este espacio del presidente del Consejo Coordinador Empresarial y dirigentes de distintas organizaciones empresariales que tanto el Presidium como en la parte de abajo están aquí presentes, acompañando a distintos representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad, particularmente del ámbito empresarial, del ámbito financiero, servidores públicos que también concurren en este evento, al igual que distintos funcionarios del Gobierno de la República. Me da mucho gusto saludarles en este lugar que ya parece un espacio común, sobre todo recientemente, ante la coyuntura que estamos viviendo, que como se ha dicho aquí, distinta de otros momentos, como lo refirió Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México. Efectivamente, aquí firmamos un acuerdo entre los sectores productivos, el Gobierno de la República, para ir asumiendo compromisos que nos permitan librar de mejor manera la coyuntura que estamos viviendo, es decir, el momento que nos está tocando vivir. Un mundo, no solo un país, sino un mundo que está generando enorme incertidumbre y que nos convoca realmente a que fijemos con toda claridad condiciones de certeza para nuestro país, que actuemos con determinación y con firmeza también para tomar decisiones sí difíciles en algunos momentos, pero francamente necesarias para que realmente podamos mantener la condición de estabilidad económica que significa tener y cuidar o velar por el bienestar de las familias mexicanas, velar por la economía de las familias mexicanas. Cuando un país pierde sus condiciones de estabilidad, lo que se enfrenta realmente son momentos mucho más adversos de los que hoy estamos viviendo y sobre todo hace mucho más vulnerable a los sectores menos favorecidos, a las familias de menos ingresos. Hoy nos ocupa cuidar un entorno en donde sigamos siendo un país atractivo
para la inversión productiva, donde sigamos siendo un país que siga generando empleo y que siga generando oportunidades para que especialmente los mexicanos, los jóvenes, las nuevas generaciones encuentren un espacio laboral. Esto es lo que primordialmente nos ocupa hoy y eso es por lo que venimos trabajando. Y creo que esto convoca a que actuemos en unidad de propósitos, convoca a que tanto el gobierno como el sector, los distintos sectores de la sociedad, estemos plenamente conscientes del momento que nos está tocando vivir, no porque sea al interior de México donde se propician estas condiciones, pero sí es en México y al interior de nuestro país, como lo he señalado en otros momentos, a quienes corresponde tomar definiciones al interior para cuidarnos de los embates y de las condiciones que el exterior nos está presentando, reconociendo nuestras fortalezas, el potencial que tenemos a partir de las medidas que hemos asumido, a partir de los cambios estructurales que hemos logrado concretar, que sin duda nos dejan ver un horizonte para el país mucho más alentador, mucho más promisorio y de mayor oportunidad para México. Pero hoy es gracias a esas definiciones que en el pasado reciente tomamos, que hoy estamos mejor blindados para hacerle frente a estas condiciones, repito, que el exterior nos está auténticamente imponiendo. Y es en este contexto que yo celebro la definición de acuerdos que hemos venido tomando, repito, en este espacio que ya parece común y lo seguirá siendo las veces que sea necesario, en donde estemos adoptando medidas, acciones y definición de políticas tanto públicas como coordinadas con el sector privado para seguir impulsando, repito, las mejores condiciones para la sociedad mexicana. Aquí, el día de hoy estamos convocados fundamentalmente para tomar algunas medidas que ya el secretario de Hacienda explicó con toda claridad. Decía que ya me arrebató auténticamente lo que iba yo a explicar en este marco, pero pues déjeme ser puntual en lo que habremos de hacer. Es estas medidas que tienen por base el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que firmamos hace una semana y que nuevamente aquí nos está reuniendo. Y paso a paso se irán asumiendo más medidas de un mayor número de actores con un solo objetivo: cuidar la economía de las familias mexicanas. La semana pasada anunciamos, solamente para hacer un recuento de algunas, no de todas, pero de las acciones que hemos ya asumido, un paquete de prestaciones sociales para el blindaje de la economía familiar a través del Seguro Social, a partir precisamente de esta condición financiera positiva que hoy tiene el Seguro Social después de muchos años. Anunciamos también un programa nacional de devolución de recursos del sistema de ahorro para el retiro en apoyo a los mayores de 65 años. Personas de esta edad, de más de 65, que en algún momento fueron ahorrando en sus cuentas individuales en el sistema de ahorro para el retiro y que dejaron sus trabajos, se movieron a otros lugares y simplemente no supieron que tenían ahí un guardadito, que habían ido generando un guardado, un recurso que además se ha venido administrando, que ha tenido productos financieros o que ha ganado intereses durante este tiempo y que hoy vamos a ir a la búsqueda de más de 3 millones de personas que se estima realmente tienen este guardado, tienen este retiro. 50,000 millones de pesos es lo que hay en cuentas individualizadas de estas personas. A ello se suman las medidas que el día de hoy adoptamos. Son 2 decretos. El primero, el decreto de deducibilidad inmediata, que tendrá una vigencia de 2 años y que otorgará un tratamiento tributario preferente a las inversiones que realicen las pequeñas y medianas empresas. Esta acción permitirá, como se ha explicado aquí, adelantarles el beneficio fiscal de la deducción de sus bienes de activo fijo sin que tengan que esperar a que sus inversiones se deprecien. Esto, que suena francamente muy técnico y muy hacendario, significa que las pequeñas empresas, que además son el mayor número de entidades o de entes financieros o de negocios establecidos del país que generan el mayor número del empleo que tenemos en México. Prácticamente 7 de cada 10 empleos son generados por pequeñas y medianas empresas.
Y esto significa, este decreto, que las pequeñas empresas que compren maquinaria o equipo podrán pagar menos impuestos por el costo de estas inversiones. Con esta medida se podrá beneficiar a 4.2 millones de pequeñas y medianas empresas que contarán con mayores recursos para invertir, producir y expandirse, generando al mismo tiempo más oportunidades de empleo. El segundo decreto es el de repatriación de capitales, que estará vigente durante 6 meses y promoverá el retorno al país de recursos económicos de mexicanos que están invertidos en el extranjero. Esos recursos pagarán un impuesto de 8% al activo y deberán invertirse al menos 2 años en bienes de activo fijo, terrenos y construcciones y proyectos de investigación y desarrollo de tecnología y al mismo tiempo en proyectos que permitan fortalecer la inversión financiera en actividades productivas. Estos recursos impulsarán el crecimiento económico del país y generarán puestos de trabajo e ingresos para las familias mexicanas. Para complementar estos decretos, se ha previsto un esquema simplificado de cumplimiento fiscal para los micronegocios que beneficiará potencialmente al 97% de los negocios del país, casi a todos. A través de una aplicación electrónica se simplificará el pago de impuestos para hacerlo más sencillo y más eficiente. Y de esta manera todos estos negocios puedan estar incorporados debidamente a la formalidad, puedan además cumplir con sus obligaciones fiscales de manera mucho más sencilla y con ello poder realmente asumir su responsabilidad que tienen para contribuir al gasto que tiene el Estado. Además, el Gobierno de la República y las organizaciones empresariales seguiremos trabajando coordinadamente para que la oferta de productos y sus precios se manejen de manera responsable y solidaria, como ha sido el espíritu de este acuerdo. Y ante ello reitero mi reconocimiento al compromiso social de los empresarios de nuestro país. Es así como, sumando más acciones y compromisos como los que acabamos de presentar, contaremos con mejores instrumentos para impulsar la economía del país y proteger la economía de las familias mexicanas. Señoras y señores, los mexicanos hemos construido un gran país con estabilidad macroeconómica y un ambiente propicio para las inversiones generadoras de empleo. A pesar de la incertidumbre internacional, nuestra economía está creciendo y cuenta con fundamentos sólidos. Es un buen momento para seguir confiando y aprovechar las ventajas que ofrece México, que van mucho más allá de cualquier coyuntura, de cualquier circunstancia y de cualquier momento que eventualmente estemos enfrentando, como el que ahora nos ocupa. Por ello es que estamos dispuestos a asumir medidas difíciles, como lo fue el incrementar o aumentar el precio de la gasolina, solamente para reflejar el costo real que tiene la gasolina en el mercado internacional. No fue sino proyectar justamente esto en el precio de la gasolina, pero que decisiones como estas dan certeza y reafirman la solidez de nuestra economía. Tengamos confianza en nosotros mismos y trabajemos juntos para que ese México exitoso siga consolidándose, para que sea más fuerte, más productivo y más competitivo. Nuestro país tiene grandes fortalezas y aquí lo hemos reconocido, un alto potencial, pero sobre todo cuenta con mujeres y hombres talentosos, trabajadores, comprometidos con el presente y con el futuro de México. Reitero nuevamente mi reconocimiento a quienes han hecho de este acuerdo, sí, distinto del que hubo en décadas pasadas, hoy un acuerdo que no es más que asumir un compromiso social, un compromiso del Gobierno de la República, de los distintos órdenes de gobierno y del sector productivo del país, para que asumamos definiciones, tomemos acciones que nos permitan seguir fortaleciendo la economía del país y particularmente proteger la economía de las familias mexicanas. A quienes asumen con esta conciencia social, con este sentido de responsabilidad social, expreso mi mayor reconocimiento y es de esta manera como mejor habremos de hacer frente a los retos y desafíos que este momento nos está planteando el día de hoy. Muchísimas gracias.
Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Enseguida el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, firmará 2 decretos. Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo para las micro y pequeñas empresas, y decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. La Presidencia de la República agradece a ustedes su amable asistencia y les desea una excelente tarde. Muchas gracias.